Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Maimónides, su obra Cartas sobre la Astrología de 1192. En general, la comunidad judía creía en la influencia de los astros por sobre los hombres, pero Maimónides fue uno de los pocos que la negó. De hecho, si pusimos atención en la entrada anterior, veremos que Maimónides condena la astrología y la vincula con la brujería, entre otros ritos. Esta obra en realidad es una carta que Maimónides hace. Es una crítica a esta práctica que alguna vez en su historia se consideró exacta. Sin embargo, su legado cultural será trascendente a través de los años, al igual que su influencia. Veamos uno de los últimos trabajos de Maimónides, Cartas sobre la Astrología. Bueno, esta es una carta que ha sido dirigida a unos rabinos provenzales que se pusieron en contacto con Maimónides para aclarar ciertas situaciones. Los rabinos dejan en claro que no tienen una postura favorable a la astrología, pero sí tienen algunas dudas que muchos hombres se las han hecho saber, por cierto. Maimónides les exhorta a creer tres cosas de principio. En primer lugar, creer en todo aquello que es claro y evidente, como ocurre con las matemáticas, la aritmética o la astronomía. En segundo lugar, todo lo que pueda aportar sus cinco sentidos. Y en tercer lugar, todas las verdades que han dejado los profetas. Quien no creyere en estos filtros que propone las Sagradas Escrituras, entonces se le tendrá que citar lo siguiente, lo que dice el Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. Maimónides deja en claro que muchos autores han fundamentado la astrología e incluso han dedicado su vida a ella. Sin embargo, no porque una cosa se estudie muchos años puede resultar ser verdad. Y si fuera así, entonces todos aquellos años serían aprovechados en vano. El pueblo de Israel cayó en pecado justamente por creer en la astrología. Se consagraron a la idolatría y a esta práctica, y los profetas los llamaron necios e insensatos. En otras traducciones se les llama tontos y estúpidos. Los únicos que adoraron la astrología fueron las siguientes civilizaciones. En primer lugar los caldeos, en segundo los cananeos y en tercero los egipcios. Estas civilizaciones tuvieron aquel pensar en aquella época, pero ahora ya tienen otra absolutamente distinta. Por otro lado, tanto los griegos como los persas escribieron sobre temas de valor como la ciencia, la lógica, la historia, la filosofía, entre otros. Jamás dejaron un tratado sobre astrología y de hecho ignoraron esa ciencia por ser absurda y sin fundamentos científicos. Es por eso entonces que a veces también se la tilde de pseudociencia, que en realidad es un término ya más bien moderno, pero así se la cataloga hoy en día. La verdadera ciencia que se ocupa de los astros es la conocida astronomía, la que nos indica el movimiento de los planetas, los fenómenos de los cielos, el paso del día y de la noche, entre otros. Entonces, ¿cómo es que el universo se comienza a describir? Porque ya, perfecto, tenemos la astrología. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué deberíamos no considerar la astrología? Porque hasta ahora nos está diciendo Maimónides lo que se ha hablado, lo que se ha estudiado de la astrología, pero ¿por qué no deberíamos considerarla? Antes de entrar a las refutaciones de la astrología, Maimónides explicará los distintos modos de ver del universo por distintos autores. Por ejemplo, los filósofos dicen que el universo es uno y siempre ha existido. La mirada de los griegos, por ejemplo, que el universo en realidad es eterno, el universo no fue creado. Y claro, ahí estaban ya la filosofía de Parménides, todos los miembros de la escuela eleática, aunque no hablaban explícitamente de que había un universo infinito en el sentido que hoy lo podemos entender, pero Parménides decía que el ser es eterno e inmóvil. ¿Se acuerdan de esa filosofía de Parménides? Bueno, cuando se señala que el ser es eterno porque el ser
no puede no ser, y el ser entonces se mantiene en una especie de infinito o eternidad, esto implica en realidad que no tiene principio ni fin, lo que podría interpretarse como obviamente una forma de infinitud. Por lo tanto, para los filósofos siempre ha existido el universo. Pero más tarde también podríamos decir que la obra de Nicolás de Cusa, también el universo es infinito, porque el universo en realidad refleja la infinitud de Dios. Si bien Dios es eterno, el universo es infinito. Entonces, esta mirada podríamos decir que de todas formas se sostiene. Los árabes dicen que el universo ha sido creado ex nihilo, es decir, que el universo fue creado de la nada, a partir de la nada. Y los judíos que dicen que Dios lo ha creado. Sin embargo, entre los judíos aún existe controversia en cuanto que no se sabe si el universo fue creado con justicia o más bien por el mero azar. Luego tenemos las opiniones entre filósofos y astrólogos, que es necesario particularizar para darnos una opinión de la astrología. Para aquello debemos poner un ejemplo. Digamos que existe un curtidor muy rico que vive en la ciudad. Mientras tenemos a otro curtidor que no es rico, al contrario, es pobre y además vive en las afueras de la ciudad. Para el filósofo, el curtidor rico puede ser pobre y el pobre rico por una cuestión de azares de la vida. Para el astrólogo, el curtidor rico será rico por siempre, porque así se lo determinó el astro en el momento de su nacimiento, mientras que el pobre será pobre para toda la vida. Por supuesto, para Maimónides, lo dicho por los astrólogos es totalmente falso y peligroso, pues de ser así, las Sagradas Escrituras serían inútiles. Sería mucho mejor guiarnos por los astros y saber cuál es nuestro destino. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro destino es ser pobre, o a lo mejor, no sé, ser clase media o ser rico, y sabemos que no podemos ir más allá de eso, de nuestras naturalezas, bueno, nos vamos a quedar así, no nos vamos a esforzar por ser mejores, vamos a tomar toda la responsabilidad a los astros, y así los hombres, los seres humanos, se hacen irresponsables de sus propios actos, aduciéndolo a los astros. Mira, yo nací bajo tal astro, en un movimiento determinado, en una fecha determinada, y bueno, yo soy así y no hay mucho más que hacer. Sin embargo, Maimónides tampoco está de acuerdo con los filósofos, quienes dicen que esto ocurre por azar, porque hay algunos que, claro, señalan que todos estos movimientos y todas estas determinaciones que hace la astrología ocurren por azar. Pero no, Maimónides no cree que tampoco ocurra por esto. Más bien, el curtidor rico, que el curtidor rico sea pobre y el pobre rico, se debe totalmente a la voluntad de Dios. Si el curtidor rico va a ser pobre o no, o va a mantenerse rico, o el pobre va a ser rico y después va a volver a ser pobre, eso depende de la voluntad de Dios, no depende de los astros. El hombre en realidad a quien tiene que mirar es a Dios, ¿ya? El hombre tiene la voluntad para cambiar su destino, para cambiar su manera de ser, porque no tendría ningún sentido que él no pudiese cambiar. Si él no cambia, entonces todas las cosas malas que podría hacer el hombre estarían justificadas. El hombre se justificaría: mire, yo no soy culpable de esto, quien realmente es culpable es el astro donde yo nací. Entonces, realmente, para Maimónides esto no es sostenible de ninguna forma. Mucho se dice que la misma Biblia avala toda la astrología con ciertos versículos, pero esto no nos debe engañar, dice Maimónides. Recordemos que no nos podemos tomar las Sagradas Escrituras de manera estrictamente racional, ni mucho menos al pie de la letra. Debemos interpretarla de manera alegórica para el entendimiento básico de la gente. Finalmente, Maimónides se despide disculpándose por la brevedad de su carta, ya que en aquellos tiempos tenía muchas cosas que hacer. Recordemos que estaba en pleno auge de los musulmanes, entonces había también que, por un lado, tener mucho cuidado con lo que se escribía, con lo que se decía,
Y bueno, esta es entonces la carta sobre la astrología de 1192. Bueno, nosotros habíamos visto que la astrología ya había sido refutada por muchos filósofos. Hay algunos que todavía la sostienen. Podríamos decir de los filósofos que hemos estudiado, Marsilio Ficino fue uno de los que consideró bastante la astrología. Nosotros ya vimos sus tratados. Y por cierto que él estaba firme en la creencia de que la astrología sí podía indicar algunas nociones con respecto al destino de los hombres. Pero Marsilio Ficino incluso decía que esto no es total, es decir, no es absoluto. No es que yo tenga que regirme siempre por los astros, porque está Dios primero. Lo que pasa es que los astros son también controlados de alguna forma por Dios, porque Dios está, tiene esta omnipotencia que controla todo. Ahora, claro, Maimónides nos dijo en la Guía de Perplejos que esto no es así, que Dios solamente se ocupa de las cosas importantes de los seres humanos, no se ocupa de lo accesorio, no se ocupa de todas las cosas, sino que se ocupa solamente de aquello que concierne al ser humano, como la moral, la ética, etcétera, que se pueda conducir en el camino de Dios. Y es así que entonces la astrología quedaría descartada. Los cristianos también descartaban la astrología. No me refiero a cristianos porque Marsilio Ficino también era cristiano, pero yo me refiero por ejemplo, a San Agustín. San Agustín también la rechazaba por muchos temas, bueno, obviamente también por temas muy parecidos a Maimónides, pero también añadía una cuestión que era bastante racional. San Agustín decía: a ver, si nosotros tenemos dos gemelos, nacidos a la misma hora, mismo día, etcétera, la fecha es igual, o a lo mejor un poco más distante, etcétera, eso va a depender de las diferencias en horas con respecto al parto natural, si en cesárea, etcétera. Pero si el nacimiento se da en un mismo día, a una misma hora, en un mismo momento, esas dos criaturas deberían tener el mismo signo, decía San Agustín. Pero en la práctica eso no ocurre. En la práctica, generalmente los gemelos son distintos, tienen distintas personalidades. Dice San Agustín, y eso lo podemos corroborar en el Antiguo Testamento también, con la historia de Esaú y Jacob. Y bueno, los que saben la historia de Esaú y Jacob ya pueden saber que realmente eran tremendamente distintos. Eran tremendamente distintos. Entonces ahí se iba descartando la astrología, otros filósofos, bueno, la aceptan, unos la rechazan, depende de la mirada, depende de la época. Ahí se va advirtiendo cómo es la aceptación con respecto a la astrología. También es interesante la mirada de Santo Tomás de Aquino, que nosotros ya hace poco habíamos sacado un podcast con respecto a eso, en la cuestión 95, la segunda, es decir, la segunda parte de la segunda parte en la Suma Teológica, cuestión 95, donde dice algo muy interesante Santo Tomás de Aquino. Dice que el hecho de que los astrólogos, en sus pronósticos, aciertan frecuentemente ocurre por dos razones. En primer lugar, porque la mayoría de los hombres se dejan gobernar por sus pasiones corporales y en consecuencia se portan en la mayoría de los casos conforme a la influencia de los cuerpos celestes. Pero fíjense que Santo Tomás de Aquino entonces no niega que hay una influencia de los cuerpos celestes. Y quienes más se resisten a la influencia de los cuerpos celestes son los hombres que son moderados, son racionales, y ellos pueden en realidad tener menos influencia con respecto a los cuerpos celestes. Por eso es que los astrólogos aciertan en sus predicciones, porque es muy fácil predecir cuestiones que son de la materia, cuestiones que son corporales. Eso siempre va a ser fácil de predecir. Y si se equivocan con respecto a eso, va a poder después decir otra cosa.
La verdad es que Santo Tomás de Aquino consideraba que era posible predecir el futuro a partir de la observación de los cuerpos celestes. Así lo hizo, por ejemplo, ni más ni menos Tales de Mileto. ¿Ah? Siempre que se hiciera con el objetivo de conocer la naturaleza y no como una práctica supersticiosa. Ahí estaríamos mal, dice Santo Tomás de Aquino. Además que también estaría mal, obviamente, si esto se hace con intervención de los demonios. ¿Ah? De los demonios. Así que eso, muchachos, eso fue Cartas sobre la Astrología. Los invitamos entonces al grupo de WhatsApp para que se entere de las últimas novedades. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.